tema de los bootcamps. Ay, esperad que se me ha ido a la pantalla. Bueno, pues un saludo muy especial a todos, buenos días y buenas tardes a los que estéis en España o en Europa. Hoy nos trae este GovTech Latam Talk un tema muy particular, que son los bootcamps GovTech, y especialmente queremos contaros con mayor detalle en qué consiste nuestro bootcamp, esta última edición 2024, que tendrá lugar los días 7, 8 y 9 de mayo. Como os decíamos, este bootcamp está enmarcado dentro del programa GovTech Latam, que es un programa de BitLab en colaboración con el IE Public Tech Lab y la red de ciudades del BIT. Y desde mayo de 2022 estamos trabajando en identificar, probar y escalar nuevas soluciones digitales de startups de la región para atender los grandes retos de las ciudades de América Latina y mejorar los servicios públicos. Hasta ahora hemos trabajado con 9 ciudades, estamos ahí en diferentes etapas del programa, con Renca, Santo Domingo, Guayaquil, Monterrey, Maceió, Vitacura y Providencia, y acabamos de empezar a trabajar con Mendoza y Cali en Colombia. Así que bueno, antes de empezar esta conversación con vosotras, era importante para nosotros aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de GovTech, que lo decimos siempre, pero para nosotras GovTech es este nuevo ecosistema en donde startups, scale-ups y pymes digitales estáis ofreciendo soluciones innovadoras de base tecnológica a las administraciones públicas y por su parte los gobiernos están demandando y comprando tecnología para transformar esa operativa interna y mejorar los servicios públicos y responder a las crecientes demandas de la ciudadanía y los nuevos desafíos a los que se está enfrentando la esfera pública. Nosotros con este programa partíamos de la hipótesis de que hay mucha innovación que no está llegando al sector público y este es un espacio de acercamiento entre soluciones innovadoras de pymes digitales, startups, etcétera, a ciudades en el que os ponemos a pilotar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la idea es eso, como gracias a iniciativas como esta, pues que todos podamos acceder a mejores servicios y así reduzcamos desigualdades. En GovTech Latam trabajamos con municipios participantes en sesiones de sensibilización e introducción al mundo startup y ahí tenemos a Jimena como liderando esa parte con las ciudades de que vean la importancia de la innovación, trabajar de manera colaborativa y un poco incorporar nuevas maneras de trabajar. Y nuestra idea es prepararlas a las ciudades para que estén listas para poder trabajar con startups y oportunidades que puedan ser solucionadas por startups, ¿no? Pero también tenemos la parte en la que nos dedicamos a acercar startups al mundo público y persiguiendo ese objetivo, ¿no? Para que las startups puedan adquirir conocimientos, fortalecer habilidades y capacidades para concretar ventas, que sabemos que no es fácil y ahora nos vais a contar vuestros retos de tecnología e innovación en el sector público. Creemos que acercar estos puntos es vital para los desafíos que van a enfrentar los gobiernos de cara al futuro, para vosotras startups también, porque es una inmensa oportunidad de negocio. Las compras de tecnología en gobiernos a nivel mundial tienen dimensiones enormes y la tendencia es a que aumenten porque el cliente público es un cliente con mucha necesidad de digitalización, como todos sabemos. Y aquí es donde los GovTech, los bootcamps GovTech y en particular pues adquieren relevancia, ¿no? Juntar estos dos espacios que han estado bastante separados y bueno, pues igual que otros espacios como FinTech o InsurTech ya vemos que han tenido como una revolución y ya se han digitalizado, pues con el sector público no ha pasado o no ha pasado a la misma velocidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos un poco para intentar reducir esa brecha. Así que nada, pues aquí estamos para contaros un poco cómo va a ser ese entrenamiento y cómo podéis a través del bootcamp concretar o mejorar las ventas al sector público y que entendáis también un poco lo que requerimos para ello. Pero bueno, para entrar en materia, que yo aquí quería contar un poco los grandes destacados iniciales, nos acompaña Nico, que como os decía es nuestro líder de startups y ecosistema, y él es el que se encarga realmente de conectar a las startups con las diversas entidades con las que estamos colaborando en el ecosistema y con las administraciones públicas. Así que Nico, qué gusto que te sumes a esta conversación, que me encanta tenerla contigo y nada, a ver qué ideas nos cuentas y qué tienes para que conversemos. Muchas gracias por esa bienvenida y bueno, otro saludo especial a los que se han venido sumando, ¿no? A medida de que avanzamos con esta conversación. Yo creo que me gustaría arrancar un poco esta conversación que, como les decía, Ro, la idea es que conversemos y que expliquemos un poquito lo que va a ser este Bootcamp GovTech y cuál es ese papel de los Bootcamp GovTech con un tema muy importante, ¿no? Y es, planteabas una reflexión bien interesante y es esta distancia que ha existido entre dos mundos, ¿no? El mundo de lo público, el mundo del sector público y el mundo de la innovación y la tecnología. Y digamos que a partir de esa distancia es en donde GovTech y este nuevo concepto, este nuevo paradigma, este nuevo mercado, si se quiere, pues plantea algo muy importante, ¿no? Y es que si bien existe esa separación, pues digamos que
el mercado venía creciendo, viene creciendo a una velocidad sumamente importante. Todo el auge de las startups, de la recaudación de fondos, de lo que es Silicon Valley, la revolución tecnológica, un poco todo lo que trae la cuarta revolución industrial, por un lado, creciendo a una velocidad sumamente importante, y por otro lado, los gobiernos, pues que no han aprovechado y no se han sumado a esa velocidad, ¿no? Creo que muchos de los que estamos acá sí han estado, tenemos varias startups que ya nos contaron, nos están acompañando, si han estado en este mundo de la innovación y el emprendimiento, se han dado cuenta probablemente que muchos de sus clientes pues no hacen parte del sector público, lo cual resulta paradójico, ¿no? Si lo pensamos, pues el gobierno pues al final es un actor que tiene el reto de asumir los grandes desafíos de la sociedad, si se quiere incluso, ¿no? Tenemos temas tan relevantes como el cambio climático, las desigualdades que viven las ciudades, es decir, hay un montón de desafíos sumamente retadores, valga un poco la redundancia de los dos conceptos, son sumamente retadores, son sumamente complejos y parece paradójico que el gobierno no sea la institución más innovadora de la sociedad. Debería ser, de hecho, la más innovadora, pues porque se enfrenta a esos desafíos tan complejos. Entonces, es raro, ¿no? Incluso pensar que un gobierno no está constantemente buscando reinventarse, siendo el más innovador, buscando encontrar las mejores soluciones y utilizando la tecnología para resolver esos desafíos. Entonces, eso a veces causa frustración como ciudadanos, pero también como emprendedores, como empresarios, seguro, nos causa un poco de frustración, de escozor, entender que eso no ha pasado de la misma manera en que ha pasado quizás en el sector privado con lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, GovTech como concepto, como nueva agenda, pues tiene un valor muy importante porque precisamente lo que propone ok, hagamos una pausa en el camino y efectivamente entendamos que el gobierno sí puede ser innovador, que el gobierno ya lo está haciendo quizás, ya hay muchas experiencias innovadoras, que el gobierno sí tiene la posibilidad de entregar mejores servicios públicos y mejorar la vida en las ciudades o en los países, y que sí, ya está ocurriendo, se puede abrir a comprar tecnología y a trabajar de la mano con el ecosistema de innovación y emprendimiento tecnológico. Entonces, digamos que GovTech hace esta apuesta y un poco la pregunta también es, bueno, ¿y cómo llegan a hacerlo? ¿Cómo un gobierno puede ser más innovador, puede usar más la tecnología, puede buscar formas distintas para mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Y un poco la respuesta que también plantea GovTech es, pues, a ver, ya hay un ecosistema que lo viene haciendo. Tenemos a un montón de emprendedores, tenemos a startups, tenemos a scale-ups, tenemos a las pymes digitales, tenemos todo un ecosistema de emprendimiento que lo viene haciendo en el sector privado, pues dar el paso a conectarse con ese ecosistema y buscar trabajar de manera colaborativa, pues es un paso muy importante que dan los gobiernos, ¿no? ¿Y qué sucede? Lo que mencionabas ahorita, Ro, y seguro muchos de los que nos acompañan acá lo han vivido, y es, pues estos dos mundos, como lo decíamos, han estado diametralmente separados y tienen lógicas supremamente distintas. Entonces, al momento de intentar encontrarse, al momento de un gobierno intentar comprar tecnología a una startup y al momento de una startup intentar vender sus productos y servicios a un gobierno, pues se presentan una serie de barreras y dificultades que al final pues no han permitido que esa lógica sea mucho más natural y se desarrolle pues de manera exitosa, ¿no? Entonces, todas estas barreras que se van presentando, ahorita nos cuentan, y si quieren también, nos pueden ir contando por el chat si a ustedes les ha tocado vivirlo. En algún momento han intentado vender a un cliente público y han encontrado unas barreras, pues cuéntenos cuáles son esas historias que las vamos a conversar. Pero digamos que todas esas barreras que muchos conocemos, que nosotros pues desde GovTech Latam de BitLab las hemos visto y las hemos identificado y las estamos trabajando, son esas barreras las que el Bootcamp GovTech quiere ayudar a superar. Y un poco creo que muchos quizás estamos familiarizados con lo que es un bootcamp, estos entrenamientos intensivos que los ecosistemas de innovación y emprendimiento han retomado y al final, digamos que se ha vuelto una práctica bastante común, que retomamos pues de una lógica quizás militar, si se quiere, viene desde por allá, ¿no? Pero el bootcamp al final se vuelve un entrenamiento intensivo en donde queremos formar en unas habilidades eh, a cierto público, en nuestro caso pues a las startups. El Bootcamp GovTech precisamente es diferente a los demás bootcamp porque se enfoca en eso y es en buscar formar a startups, a emprendedores digitales en cómo pueden concretar ventas al sector público con éxito. Eso es lo que perseguimos y es el objetivo, digamos, principal. Y es que al final, cuando ustedes salgan de los entrenamientos de Bootcamp GovTech y el nuestro en particular, que lo recuerdo por acá, pero seguramente lo han visto por ahí en nuestras publicaciones, va a tener lugar el 7, 8 y 9 de mayo. Estamos a menos de un mes de nuestro Bootcamp GovTech. La invitación es a que participen. Precisamente lo que buscamos es eso, que ustedes se formen y tengan todas las competencias, las habilidades
para lograr concretar ventas con éxito al sector público de todos sus productos y servicios como emprendedores digitales. Entonces, creo que la conversación un poco gira en torno a eso. ¿Cómo hacemos que estos dos mundos que han sido tan opuestos empiecen a conversar y empiecen a generar oportunidades de negocio y oportunidades de mejorar la calidad de vida de las personas? Rob, ¿qué opinas un poco de esto, ¿no? De cómo nuestro bootcamp puede aportar a que esta brecha se cierre cada vez más. Bueno, yo que he estado, bueno, al final esta es nuestra tercera edición de este bootcamp y veníamos de hacer otros bootcamps en otros contextos, en otros programas. Al final lo que nos ha pasado es que muchas veces las historias de las startups cuando comparten, ¿no? Como esas frustraciones, esas dificultades que se han ido contando y solamente compartir ya es un valor, ¿no? Y ahora, bueno, nos vais a contar y me encantaría que nos fueses contando un poco esos retos que os habéis encontrado y cómo os podemos ayudar a resolverlos. Pero bueno, compartir esas historias y eso es como muy valioso porque, bueno, porque al final si alguien ha conseguido superarlo, ¿no? en un país, aunque las lógicas de contratación sean diferentes, aunque los mecanismos de compra pública sean diferentes, pues ya es un valor. Y incluso nosotros teníamos unos espacios y en este bootcamp ahora nos cuentan y un poco más en detalle, espacios de catarsis que simplemente eran un poco como el desahogo, ¿no? Y como eso ya es un montón y las startups que han estado pues nos han compartido eso. Además, en este caso, pues luego contaremos un poco los beneficios, ¿no? Pero bueno, vais a estar en una base de datos que al final a la que tiene acceso BitLab, con lo cual, bueno, pues os vais a estar ahí un poco en el radar. Como que aquí hay un montón de cosas que creo que pueden sumar mucho. Y luego, bueno, pues sabemos que muchas veces esa separación y esa diferencia entre los mundos hacen que las ventas no sucedan, ¿no? Que ese ciclo de venta sea muy largo o que incluso habiendo superado las primeras fases del ciclo de venta, las negociaciones finales no se consiguen cerrarse, los criterios de solvencia, los criterios técnicos sabemos que muchas veces no permiten que startups entren. Entonces, bueno, como que todas esas lógicas las sabemos y traemos a diferentes expertos para que los vayan solucionando. No sé si por ahí nos han compartido, es que yo no estoy viendo el chat porque se me ha fastidiado la otra pantalla. Sí. No sé si algunos nos han compartido alguna experiencia y tenemos ahí algo para comentar. Sí, Rob, por aquí tenemos a Luis Vera. Nos cuenta que tuvo la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Trabajo en Chile. Buenísimo, qué bueno, Luis, felicitaciones. Y les fue bien, según nos cuenta, tuvo una experiencia exitosa, pero el cambio de la administración, cuando cambiaron de presidente, supuso pues unos retos. Les hicieron wipe de todo lo anterior y no renovaron nuestro servicio. Claro, uno de los retos principales al trabajar con las administraciones públicas. Por aquí Gabriel también nos dice ese reto de mantenerse entre administraciones es frecuente y amenaza periódicamente, sí, uno de los retos más principales. Pero conocemos otros. Hablemos de otros, hablemos de los retos, por ejemplo, del costo, de los costos altos que tiene, digamos, la adquisición de clientes públicos. Es distinto un proceso de venta a un cliente del sector privado o a un cliente, digamos, directo, un consumidor final, a un cliente público, ¿no? Los tiempos de venta son mucho más largos. También a veces, no sabemos muy bien cuál es el interlocutor al que debemos llegar, con quién hay que hablar. Muchas veces intentamos hacer una venta, llegamos a un lugar y resulta que esa no es la persona indicada, ¿no? Eso pasa mucho también. Los mecanismos de compra de los países, las leyes de compra pública son desconocidas. Muchas veces cuando intentamos, ¿no? acercarnos y luego nos enfrentamos a un proceso de compra sumamente complejo donde nos hacen unos requisitos, nos piden un montón de requisitos difíciles, pues dificultan también el proceso de venta. Y algo tan sencillo también hemos visto como el vocabulario por el vocabulario, ¿no? A veces vamos a hablar con un funcionario público, con una persona que vive muy de la agenda pública, de la agenda política, y al momento de interactuar con ellos, pues no estamos tan acostumbrados, ¿no? Porque muchas veces hay todo un lenguaje asociado al mundo de la innovación, del emprendimiento, que no, precisamente lo que decíamos, no dialoga muy bien con este lenguaje del mundo público, ¿no? Entonces, son algunas de las dificultades, pero Pero también, ojo, hay eso, beneficios, ¿cierto? Eso iba a decir, como que también estamos hablando mucho de las barreras y los desafíos y como ¿no? las partes más negativas, pero también vemos que hay un montón de beneficios en trabajar con el sector público, como por ejemplo la recurrencia, ¿no? No es tan fácil a veces conseguir a lo mejor contratos tan largos con el sector privado y tenemos ejemplos de startups que han conseguido contratos con ciudades de 5 años, 10 años, que eso al final es verdad que es muy, muy bueno, ¿no? Como que todo el esfuerzo luego también se ve recompensado que también los precios son precios de mercado en la mayoría de los casos, son precios altos.
también sabemos que es un cliente que aunque pague tarde a veces, en general paga, o sea, no es un deudor que va a desaparecer, aunque cambie la administración, Y, esa deuda también siempre va a existir. sí, y Y generalmente luego, pagan muy bien, ¿no? En el sector público. El y sector pagan público paga bien, bastante claro. bien. Sí, Claro, sí, y sí. luego importante también la posibilidad de escalado, ¿no? Como que muchas veces tenemos startups que han empezado a trabajar con una ciudad y de repente, claro, empezar a trabajar con una ciudad implica tener acceso a todos los ciudadanos sin tener que hacer nada, ¿no? Como si tienes un negocio B2B2G, B2B2C, pues como que llegar a ese consumidor final o a ese usuario final es rapidísimo. Y otra cosa que a mí es la que más importante me parece, que no la tenemos tan en cuenta muchas veces y que parece que no es cool, ¿no? Trabajar con el sector público si eres un emprendedor y tienes que estar trabajando con zapatillas y ¿no? En otro sitio. Y no, en realidad creo que ahora que está muy de moda esto del impacto, yo llevo trabajando en impacto muchísimos años, impactar positivamente en la sociedad. Si tú trabajas con el sector público como startup, lo que vas a generar es a reducir desigualdades, porque al final todo el mundo va a tener acceso a un mejor servicio y toda esa innovación que no está llegando, pues como que al final va a acabar llegando y vas a reducir desigualdades, que a mí me parece como muy, muy importante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos como también la parte positiva, que es la que un poco la que nos vamos a estar centrando, pero sabemos como todo eso negativo y es un poco lo que os vamos a ayudar en este bootcamp a salvar, ¿no? Y a solucionar. Y sí, así que yo creo que si quieres, Nico, te digo como, o sea, bueno, te diría como que vamos a ver un poco lo que hace diferente este bootcamp, ¿no? Sí, Y vamos a ir un poco total. más a materia y a meternos como ya en la agenda para que sepan de qué estamos hablando. Claro que sí, no, buenísimo. Un poco la conversación es entender ese contexto al que nos estamos enfrentando y qué bueno que por aquí en el chat aprovecho antes de pasar a ese punto, nos comparten varias historias. Leonardo nos dice la burocracia del Estado no es dinámica y como startup destaca crecimiento. Claro, hay que aprender a poco desde ambas partes, ¿no? Desde el lado de la startup y desde el lado del gobierno hay que aprender un poco cómo trabaja el otro y a partir de eso buscar ese engranaje, ¿no? Eh, Lorena nos dice muchas veces no depende de las voluntades de algunas personas, sino directamente del Estado. Exacto, hay también esos puntos específicos y es saber que un cliente público tiene esas particularidades, o sea, con quién debo hablar, quién es la persona, conocerla, identificar los funcionarios curiosos, nos dice por aquí Juan Diego desde Colombia, total. En fin, hay digamos varios insights, varias claves que nos comparten y que desde cada una de las experiencias seguro ya han aprendido, pero digamos que precisamente el Bootcamp GovTech al que les estamos invitando a participar, eso es un poco lo que les ofrece y quiero contarles qué hace diferente este bootcamp a otros bootcamp de los que seguro han participado, que seguro encuentran por ahí. Y creo que un primer elemento a destacar, Ro, es que vamos a tener expertos de talla internacional que sin duda van a ser grandes mentores para todos ustedes y todos esos mentores, digamos que están enfocados en entrenarlos a ustedes en cómo pueden hacer un tránsito de un modelo de negocio B2B, B2C, business to consumer, hacia business to government. Y si no quieren hacer ese tránsito, que también es el caso de muchos startups y creo que lo hemos visto, es un caso pues quizás más común, pues que puedan tener las herramientas, los conocimientos y las habilidades para abrir nuevas líneas de negocio que les permitan también incluir dentro de sus posibles clientes, de sus clientes potenciales, pues a los gobiernos, ¿no? Entonces, digamos que estos speakers vienen de diferentes países, vienen de diferentes ecosistemas, de diferentes contextos y nos van a estar ayudando a entrenarlos a ustedes en lo que es ese tránsito o ese abrir nuevas líneas de negocio. Ahora, un segundo punto muy importante que va a tener este entrenamiento. Y es que vamos a tener en esta edición unos espacios de networking bien relevantes en donde la apuesta que estamos haciendo es que ustedes puedan acceder a un networking multisectorial. ¿Y eso qué quiere decir? Que los espacios de networking sí van a poder, digamos, hacer conexiones entre ustedes, entre founders, entre startups, pero también van a tener la posibilidad de tener espacios de networking con funcionarios públicos de diferentes gobiernos de Latinoamérica interesados en comprar innovación y tecnología. Y digamos, esto es bien relevante, ¿no? Porque muchas veces por ahí nos lo mencionaban, hay que buscar a los funcionarios curiosos. Bueno, pues en estos espacios de networking vamos a invitar a algunos de los que han trabajado con nosotros a que hagan networking con ustedes y que ustedes puedan un poco hacer esas conexiones que quizás les permitan abrir espacios de venta. Pero también digamos que tenemos otros espacios bien interesantes. Pero todos los esfuerzos están enfocados precisamente en que cuando ustedes salgan del entrenamiento, pues estén muchos más preparados para concretar ventas con el sector público y que efectivamente puedan aventurarse si es que no lo han hecho y si ya lo han hecho, pues que lo hagan. Nuevamente ya con muchas más herramientas para, digamos, que todos esos ciclos de venta a los que normalmente pues nos enfrentamos, pues sean mucho más exitosos. ¿Qué más destacas tú, Rob, de este bootcamp?
¿Qué Sí, buscamos, otro tema te parece? nada, sí, insistiría en eso, ¿no? Como que al final buscamos un poco ayudaros a reducir el coste de adquisición o este ciclo de venta, como porque al final deciros un poco quién es ese usuario final y que tratar a atraer a toda esa gente. Luego insistir también en que no buscamos startups que solo quieran dirigirse a gobiernos, ¿no? Como que lo que decíamos, hay mucha innovación en el sector privado que no está llegando al sector público. Queremos llevar a muchas de esas startups que a lo mejor no os habéis atrevido a trabajar con el sector público porque, uf, ¿no? ¿Cómo me voy a meter ahí? Los mecanismos de compra, no sé quién decía en el chat que he visto por ahí, ¿no? Como cómo trabajar si eres una B2G en diferentes países, ¿no? Porque al final, oye, las diferentes leyes, bueno, pues se puede, eh, y eso es un poco como lo que vamos a intentar traer aquí. Y luego también mencionar que no solo vamos a tener esos espacios de formación como más reglada, como más formal y networking, ¿no? Con esos espacios en los que vais a poder compartir experiencias en función de temas, sino también vamos a tener escenarios en los que podéis pitchear administraciones públicas, que como decía Nico, son esos funcionarios un poco curiosos porque ya están haciendo un programa de innovación abierta, porque ya se han atrevido a dar un primer paso. Entonces, bueno, si finalmente no conseguís pilotar, porque la idea es que en nuestro programa vamos lanzando bastantes retos, que ahí también os podéis apuntar simplemente a los pilotos, pero bueno, si no conseguís pilotar en alguno de esos espacios de reto, bueno, pues tener acceso a ese espacio de conversación con funcionarios públicos de las ciudades en las que estamos participando, que luego ya tenéis vosotros el contacto, podéis seguir la conversación más allá del programa. Bueno, pues consideramos que también es un espacio de bastante valor, ¿no? Así que yo creo que, Nico, cuéntanos ya la agenda, vamos a, ¿no? a esos highlights, porque yo también quiero escuchar. Veo que hay como una conversación muy activa en el chat y me gustaría también escuchar aquí a nuestros compañeros. Buenísimo, listo. Entonces, antes de pasar a que conversemos todos, les vamos a contar un poco lo que es la agenda de este bootcamp, qué se van a encontrar, cuáles van a ser las jornadas que vamos a tener y un poco qué pueden esperar, ¿no? Entonces, a ver, permítanme, yo les comparto pantalla por acá, en un segundo. Listo, vamos a compartir pantalla un segundo. Bueno, listo. Entonces, contarles que vamos a tener 3 jornadas. La primera jornada se va a llamar, se llama realmente, pues GovTech, un mercado y un billón de oportunidades. En esta jornada vamos a tener una introducción en donde vamos a comentar un poco con mayor detalle lo que es GovTech y ese ecosistema que se viene consolidando. Ya lo hablábamos ahorita al inicio pues de este espacio de conversación, pero vamos a tener una sesión en donde vamos a adentrarnos un poco más en qué es esto de GovTech y lo que propone GovTech ya con mayor detalle para superar esta distancia entre los dos mundos que les comentábamos. Luego vamos a tener a Javier Madariaga. Javier es consultor senior de BitLab y sin duda es uno de los líderes latinoamericanos en GovTech, es una de las personas que está liderando este nuevo impulso que le está queriendo dar puntualmente el Banco Interamericano de Desarrollo, pero tantas organizaciones, pues ya es un movimiento global que está haciendo una apuesta por conectar gobiernos con startups para modernizar los gobiernos, para resolver los problemas públicos, los problemas sociales, ¿no? Entonces Javier nos va a estar contando un poco acerca de GovTech en la agenda BitLab y básicamente eso qué es un poco cuál es la apuesta y la visión del Banco Interamericano de Desarrollo de GovTech de cara al futuro. Muy importante para ustedes, ¿por qué? Pues porque ahí van a poder conocer de primera mano qué es lo que está viendo el banco de cara al futuro con GovTech, cuál es esta oportunidad que van a tener los emprendedores digitales de cara al futuro a la hora de acercarse a los gobiernos y concretar ventas, ¿no? Entonces, digamos que este es un tema muy importante, pero una vez pasemos estas sesiones de introductorias, pues vamos a tener otras dos en el primer día del bootcamp. Una va a ser liderada por Rafael Pérez Colón, una voz muy importante de cara a las ventas de tecnología al sector público, por Microsoft. Él nos va a estar hablando de segmentación y de conocer a los clientes públicos. Sesión súper importante para que lo que nos mencionaban ahorita por ahí, y es un poco hay que conocer al cliente público antes de acercarse a él, hay que saber con quién hay que hablar, hay que buscar esos funcionarios curiosos, ¿no? Y vamos a cerrar la jornada uno con una sesión bien interesante y es la que nos va a dar, perdónenme por acá, nos va a dar Adriana Salazar, otra experta del BID, pero experta en compra pública latinoamericana. Súper importante, muchas veces, y lo comentábamos ahorita, eh, tenemos toda la intención, tenemos un pitch súper valioso, súper exitoso, llegamos al cliente, pero luego se nos presenta todo el procedimiento público para comprar tecnología y ahí nos quedamos, ¿no? Seguramente les ha pasado a muchos de ustedes. Entonces, Adriana nos va a estar dando esta sesión muy importante acerca de la compra pública en Latinoamérica. Y cerramos el día con un espacio de networking. Vamos a tener unas salas abiertas para que ustedes puedan conectar. Este espacio va a ser solo entre los participantes del bootcamp, perdón, startups con startups, founders con founders, nos vamos a conectar, vamos a conocernos y vamos a cerrar ese primer día con ese espacio de networking.
¿Qué opinas, Rob? ¿Cómo te parece esta primera jornada de nuestro bootcamp? Bueno, a mí interesantísima, ¿no? Porque es por eso que decíamos de entender la agenda GovTech en la región, entender quién es ese cliente al que queremos vender. Y muy importante, ¿no? Adriana, que también es experta en contratación pública de la región, ¿no? Por esta parte de vender a muchos países, bueno, pues hay diferentes leyes y ella nos va a contar un poco cómo los mecanismos de compra pública en cada país nos pueden ayudar, ¿no? A vender nuestra solución y qué necesitamos. Así que yo creo que vamos a la segunda jornada. Perfecto. Bueno, y la segunda jornada se titula Clientes públicos y cómo venderles con éxito. Es una jornada bien interesante porque vimos dos temas supremamente importantes, ¿cierto? Vimos un poco lo que es eh, conocer al cliente público y también lo que es la compra pública. Entonces, ahora vamos a hablar de estrategia de venta B2G, ¿no? Entonces, vamos a integrar esos dos elementos y algunos otros adicionales. Y ahí nos va a acompañar Idoia Ortiz de Artiñano, nuestra directora estratégica. Posiblemente, esto está por confirmar, ¿no? Esta agenda, Idoia pues tiene una agenda bastante apretada, si no nos va a acompañar otro speaker también súper relevante, pero ella nos va a estar hablando de esta estrategia B2G, donde ya ustedes van a poder también entender cómo pueden formular sus estrategias para esas líneas de negocio de gobiernos, o si quieren también que consolidar una startup o darle un vuelco a su startup para que sea una startup GovTech, pues también, ¿no? Vamos a tener una sesión con Vale justamente que nos va a estar contando acerca de los resultados de la investigación que estamos haciendo en el programa Business to Business hacia Business to Government, y es un poco las historias de estas startups que ya han dado ese tránsito, que ya están vendiendo administraciones públicas. Entonces ahí van a poder acceder a todo ese conocimiento de quienes ya lo han hecho. Y luego también vamos a tener una charla muy potente que está titulada Creando Valor Público, Estrategia Business to Government, en donde nos va a acompañar Lucas Jolías. Lucas Jolías, quizás algunos de ustedes lo conocen, otros no, pero Lucas es el founder de OS City, que es una de las startups GovTech más importantes de Latinoamérica. O sea, Lucas nos va a traer un caso de éxito ya comprobado. Como les decía, es una de las startups GovTech más importantes de la región. Ellos ya lo lograron, ya están vendiendo a muchas administraciones públicas, y es un caso de éxito en donde Lucas nos va a contar cómo lo hizo, cuál fue su estrategia, cómo diseñó su estrategia de venta, cómo logró materializarlas y finalmente cómo está operando actualmente, ¿no? Entonces, siempre creo que es súper valioso conocer las experiencias exitosas de otros y esos casos de éxito, pues para inspirar las propias, ¿no? Entonces, esa va a ser la misión de Lucas. Y bueno, cerramos el día, con un pitch, ¿no? Sí, cerramos el día, bueno, con los que estábamos contando, ¿no? Como con esos espacios de pitch en el que, bueno, la ciudad será la que elija algunas startups para pitchear bueno, pues ahí la idea es como que abramos ese espacio en el que todas las que participéis estaréis presentes, un poco para escuchar el pitch de otras ciudades, que también, pues un poco también se aprende, ¿no? De lo que hace otro, un poco también estar expuestos a tipo de preguntas que hacen las municipalidades, los funcionarios públicos como decía, pues son espacios que nos parecen muy, muy interesantes. Buenísimo. Sí, yo creo que destacaría, Rod, esta jornada, bueno, y a todos, que es una jornada que nos permite integrar unos conocimientos, y finalmente no solamente integramos conocimientos, sino que los llevamos de una vez a la práctica, desde dos formas: conociendo casos de éxitos reales, concretos de startups que ya lo lograron y tienen pues un modelo de negocio sostenible que escaló, que está, digamos, trabajando con varios gobiernos de Latinoamérica. Y luego vamos a pitchear. Entonces también aprendemos, pero al mismo tiempo nos enfrentamos de una vez a unos pitch con gobiernos en donde vamos a poder interactuar con estos funcionarios públicos, que nos van a estar acompañando y que también van a estar interesados en conocer sus soluciones. Ujú. Y yo creo que, bueno, nada, solo cerrar ¿no? Yo creo que ya vamos a al tercer día, que es ese GovTech en la práctica, y ahí vamos a cerrar con dos conversaciones, ¿no? Una centrada en entender eh, partnerships comerciales con grandes corporaciones tecnológicas, que muchas veces nos da mucho miedo, ¿no? Como juntarnos con Amazon Web Services, con un Oracle etcétera. Y bueno, la idea es aquí como traerles a la mesa, entender un poco cómo nos llevan de la mano y cómo pueden ayudarnos, ¿no? A mejorar esa venta también, porque a veces nos dan esa solvencia económica que no tenemos o esa solvencia o a lo mejor nos dan también muchas veces como esa, ¿no? Porque ellos al final tienen como clientes a la mayoría de las ciudades, diferentes niveles de gobierno. Entonces, bueno, también como que nos pueden abrir muchas puertas y si nosotros tenemos una tecnología específica que ellos no van a desarrollar, nos pueden meter en su portfolio. ¿Cómo se hace eso? Tendremos aquí como una conversación también de bastante relevancia. También deciros que el bootcamp, como lo montamos normalmente, es bastante práctico, o sea, como que creamos espacios de Q&A con los ponentes, como para que también exista esa conversación y que no sea simplemente que nosotros contando o ellos contando. Y luego tenemos una cosa que hemos llamado GovTech Spotlight,
en el que la idea también es como tener una conversación con startups que ya han trabajado con nosotros y que han logrado implementar pilotos en las administraciones de las ciudades que han participado y que nos cuenten también un poco cómo es trabajar con la administración pública, si estos pilotos sirven o no sirven, un poco cómo se llevan a cabo. Y, y nada, ¿no? Luego tenemos esa, bueno, no sé, Nico, ahí cuéntanos tú la segunda jornada del pitch con otra ciudad, misma lógica que la anterior, y el cóctel GovTech. Así es, Ro. Bueno, cerramos el tercer día, la tercera jornada del bootcamp con otra sesión de picheo muy interesante. Tres startups seleccionadas de las que participen van a tener la posibilidad de pichear entre otra municipalidad. Esta es distinta a la del día 2, ¿no? Entonces, con ellos vamos a poder nuevamente practicar un poco esos pitches de venta al sector público, recibir feedback y también, pues, por supuesto, visibilizar las startups y las soluciones que tengan la posibilidad de hacer los pitches. Aquí algo súper importante. Y es que pues las startups que no queden seleccionadas para pitchear, pues no hay lío, porque van a poder ver los pitch también, o sea, vamos a estar todos conectados, no van a ser cerrados, sino que vamos a estar todos allí juntos y van a poder ver la experiencia, ¿no? Así no sean ustedes los seleccionados, que ojalá que sí, pues van a poder tener la posibilidad allí de ver los pitch de sus compañeros de bootcamp y adicionalmente el feedback de las municipalidades y los expertos que nos estén acompañando. Y como les decía, cerramos el día con el cóctel GovTech. Este es el cierre del bootcamp y va a ser un nuevo espacio de networking en donde sí vamos a estar compartiendo, como les decía, un networking multisectorial. Vamos a tener invitados de varios sectores, ahí van a poder conversar con administradores públicos, etcétera. Pero vamos a hacer un networking temático. Entonces, en la primera jornada del bootcamp, vamos a abrir un espacio al final del día para que ustedes se puedan inscribir a las salas de conversación y en esas salas de conversación vamos a tener unas conversaciones temáticas. A quien les interese más, por ejemplo, el tema de la compra pública, porque no sé, en su historia particular, pues se enfrentaron a un desafío por el tipo de compra en su país, entonces no la lograron. Ok, entonces vamos a la sala de networking, donde va a estar la gente que ha tenido este mismo interés y vamos a poder conversar alrededor de ese tema. Y con el cóctel GovTech también los vamos a invitar a que compartan un café, por qué no una cerveza en sus casas, etcétera, cualquier cosa. Va a ser un espacio de conversación, de diálogo, muy tranquilo para que todos estemos ahí cerrando este bootcamp de la mejor manera. Y con eso vamos cerrando, con eso vamos cerrando esta agenda. Digamos que, bueno, también quiero destacar que esta es la última sesión, la última versión de nuestro Bootcamp GovTech. Para los que no saben, hemos hecho, esta es la tercera, ¿no? En el 2024 hicimos una en 2023 y otra en 2022, esta es la tercera y última, o sea, que no se la pueden perder porque es la última vez que vamos a estar haciendo este entrenamiento antes de que cerremos esta fase del programa GovTech Latam. Entonces no se la pierdan y por ser la última vamos a tener dos espacios adicionales que van a ser abiertos en donde vamos a estar hablando de dos temas sumamente interesantes. Vamos a hablar un poco de las otras iniciativas del Grupo BID. ¿Qué otras iniciativas tiene el Banco Interamericano de Desarrollo que a ustedes les pueden interesar, que seguramente van a querer participar de ellas? Entonces ahí vamos a estar hablando con unos expertos invitados desde las diferentes iniciativas desde el banco y luego vamos a hablar un poco con aceleradores inversionistas GovTech, que es, digamos, un mundo nuevo, ¿no? Para inversionistas, quizás, no sé si, bueno, conocemos nosotros varios, no sé si ustedes conozcan varios inversionistas que se han animado a participar y hacer inversión en estos temas de GovTech, pero la idea es que ustedes también puedan conocer qué espacios de aceleración, qué espacios de inversión interesados en estos temas alrededor de GovTech pues existen, ¿no? Entonces, con eso damos cierre a esta parte. Yo creo que tenemos una agenda de lujo, Ro, no sé qué pienses. Creo que podemos recapitular rápidamente, si te parece, qué se van a llevar puntualmente las startups que participen del bootcamp y damos unos minutos de conversación y de percepciones de nuestros invitados, ¿te parece? Genial, pues hacemos como ¿no? Esos destacados de lo que hemos contado. Al final, bueno, pues participar en el bootcamp, ¿qué te llevas? ¿No? Te llevas lo que hablábamos, aprender a conocer y segmentar clientes públicos, aprender sobre modelos de contratación pública y especificidades del proceso de venta a la administración pública, que no es fácil. Aprender sobre formulación de estrategias de negocio business to government, ¿no? B2G. Aprender acerca de casos reales de startups que ya están vendiendo tecnología e innovación a las administraciones públicas en Latinoamérica. Multiplicar exponencialmente tu interacción con expertos del sector público y administraciones públicas y tener acceso directo a esos mentores o a esos profesores del sector GovTech. Y todo eso también en los espacios de networking, también conoceros entre vosotras startups y, bueno, pues las futuras invitaciones, ¿no? que os van a estar llegando una vez participéis. Ganar visibilidad entre instituciones, iniciativas e inversores internacionales
que están impulsando, están liderando esta agenda GovTech. Y como decíamos al principio, ser parte, ¿no?, de esa base de datos de BitLab, formar parte de nuestra lista de startups destacadas, aparecer en nuestra web y obtener ese reconocimiento como startup con valor para lo público por el programa GovTech LATAM, y esos espacios de pitch a ciudades y esa conexión, ¿no?, con servidores públicos que ya están trabajando con GovTech LATAM y que sabemos que son un poquito más curiosos que el resto. Y nada, yo creo que aquí lo dejamos. No sé, Nico, creo que está todo. Y empezamos con la conversación y vemos un poco a ver qué se está moviendo, ¿no? Solamente agregar algo antes de abrir el micrófono, Rosy, ¿te parece? Es que recuerden que el bootcamp es totalmente gratuito, ¿no? Ustedes pueden acceder de manera gratuita. Ahorita les vamos a compartir nuevamente el enlace para que se inscriban. Y bueno, tenemos unos speakers de muy alto nivel. Creo que hay un valor agregado súper importante. Sí. Entonces, bueno, Ahí sí, nos, me parece, Ro, ¿qué tal? sí, Sí, si quieres, dale. ahí nos estaban justo preguntando que alguna persona presente se había apuntado, se había registrado en el formulario del bootcamp y no le había llegado ningún correo de confirmación. No te tiene por qué haber llegado ningún correo de confirmación. Simplemente cuando rellenaste el formulario te decíamos que te contactaríamos en las próximas semanas. Un poco estamos ahora justo recibiendo candidaturas. Ahí, Nico, igual nos puedes dar un poco los detalles de las fechas de la convocatoria, cuándo se cierra, cuándo estaremos haciendo esa selección. Pero bueno, que no tenía que haber llegado ninguna de estas. ¿Y cuántos cupos son, Juan Diego? Son 40. Vamos a hacer este año 40 startups, con lo cual son un montón. También hay igual, si queréis, luego nos contactáis por LinkedIn. Oye, me conecté al webinario, un poco también para que sepamos un poco quién sois, que lo vamos a tener en el chat, pero simplemente para que también os tengamos fichados. Y no sé, ¿había alguna pregunta así como más? O no sé si quieres dar las fechas, Nico, perdona. Sí, bueno, recordemos, ¿no? Tenemos la convocatoria abierta hasta el próximo 15 de abril, entonces vamos a estar recibiendo esas postulaciones. Perdón, la movimos hasta el 17, discúlpeme, 17 de abril. 17 de abril vamos a estar recibiendo postulaciones hasta las 12 de la noche, pues hasta que termine el día. Pilas, muy atentos. Después de eso, pues ya no recibimos más postulaciones. Son 40 cupos para startups. Las vamos a estar seleccionando según unos criterios que tenemos diseñados nosotros. Pero bueno, todos tienen la oportunidad de participar y pues la mejor de las suertes a todos para que queden seleccionados entre esas 40 startups. Entonces, ¿te parece, Ro? Abrimos un rato el micrófono. Levántenos la Venga. mano quienes quieran participar y la pregunta que quisiéramos hacerles es un poco, ¿qué motivaría a tu startup, a tu emprendimiento digital a participar de un Bootcamp GovTech? ¿Y qué esperarían encontrar? Cuéntenos eso. ¿Qué los motiva? ¿Qué esperan encontrar? ¿Cuáles son esas expectativas? ¿Qué esperarían que les dejara? Por ahí nos preguntaron de los criterios. Si les parece, hacemos rápidamente unas intervenciones y les contamos cuáles son los criterios. ¿Les parece? Creo que Lorena quiere participar. Adelante, Lorena. Gracias, Nicolás. Mira, yo creo que es terriblemente importante participar cuando yo soy una startup, o sea, mi equipo somos una startup, que es una health tech. Nos dedicamos a lo que es la mejora en las plataformas de salud para poder hacer que todo el mundo, no solamente Chile o Latinoamérica o Hispanoamérica, pueda ser parte de un sistema de salud que sea portable, interoperable, bajar costos, bajar listas de espera, que es un dolor que tienen todos los sistemas de salud en el mundo. Y para eso es muy importante poder contar con el apoyo y el conocimiento de cómo llegar a las distintas partes y a los distintos países. Las GovTech yo me he topado con que tienen muchas ganas, te dicen, estamos todos con todas las pilas puestas, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, pero ¿sabéis que la persona que toma la decisión en este minuto está en otra parte y después la cambian y después ya no hay interés y después se cambia nuevamente? Entonces hay un proceso que, como yo escribí en algún segundo, depende de el interés de quien tome la decisión más que del interés real del sistema. Y eso creo que es subsanable teniendo el conocimiento que puede aportar por todo lo que leí, dentro de lo que tú leíste y todo lo que nos explicaron. Es un conocimiento muy grande que puede aportar el bootcamp. Y para mí sería estupendo poder participar, dedicarle. Yo he estado en Startup Chile, estoy en este proceso en un semilla en este momento de Corfo. Entonces son aportes importantes.
Creo que aparte de darnos información y de guiarnos, nos va a permitir conectar con muchos ecosistemas que también son funcionales y que tú puedes hacerlo colaborativo. Todo esto tiene que siempre ir al margen del bienestar social, del bienestar del medio ambiente. Estamos trabajando para que el mundo sea mejor, aunque suene como un eslogan, pero la verdad es que es así. Eso es lo que queremos Ese hacer. sí. Así que para mí es un beneficio enorme que ustedes estén en este minuto y todo eso sea gratis, porque las startups no somos precisamente las más bullantes en dinero antes de tener nuestras ventas y nuestros pilotajes. Así que Así es, eso gracias es. Lorena, buenísimo. Buenísimo, gracias por tu intervención, tal cual. Todos esos temas que mencionaste son superables y de hecho pues ya, como les mencionábamos, hay varios casos de éxito, pero eso hace parte de entender y conocer a un cliente público. Entonces, gracias por tu intervención. Rápidamente, la pregunta que nos hacían en el chat, Juan Diego, valoramos varios temas, valoramos la etapa de desarrollo de la startup, valoramos la solución enfocada a resolver un problema público, valoramos la escalabilidad y el reconocimiento que quizás tengan en el ecosistema, valoramos facturación, inversión y valoramos experiencia con administraciones públicas. Son varios criterios. Por supuesto, queremos impulsar nuevos tipos de startups que se sumen al mundo GovTech y también valoramos el impacto que están teniendo en la región, ¿no? Que creo que tú lo mencionabas ahorita en el chat. Entonces, Sí, le quería, o sea, yo te iba a decir que sobre todo, o sea, al final creo que nosotros en este bootcamp la idea es como que lo que queremos es impulsar proyectos, porque si al final buscamos proyectos que ya han escalado y estén muy en, ¿no? Pues no tiene tanto sentido, porque ya sabrán vender al sector público, ¿no? Entonces también ahí como que vamos a buscar también diferentes fases, porque también buscamos un grupo que sea heterogéneo, que sea diverso, entonces que al final unas personas con más experiencia puedan ayudar a otras que tengan menos. Entonces ahí vamos buscando un poco también eso, buscamos también diversidad de países, que al final hay que haya una cierta diversidad geográfica, o sea, como que luego no solo depende, por desgracia, ¿no? De que al final, oye, pues la startup aporte valor público, que probablemente todos los que nos escribáis aporta, sino como que luego tenemos que construir esa cohorte de las 40 startups como con ciertas lógicas de proyecto. Entonces ahí también que sepáis eso. Y nos fijamos mucho en que al final sea una solución que pueda aportar valor al sector público. O sea, oye, pues efectivamente, y hay varios niveles, ¿no? Hay como niveles más de provisión de servicio, pues está hablando Lorena de temas de salud. Esos, por ejemplo, vemos que son muy necesarios, pero son muy difíciles de implementar, porque el sector público ahora mismo en la parte de salud, pues como que es difícil llegar a esos niveles, etcétera, etcétera. Pero hay muchísimo que hacer, ¿no? Eficiencia administrativa, inteligencia, calidad democrática. O sea, son temas que sabemos que tienen valor, porque en realidad cualquier empresa o cualquier startup se podría aplicar al sector público porque el sector público es una empresa, ¿no? Entonces, buscamos un poco que tengan un valor extra. No sé si te aclara un poco. buenísimo, Gracias. Ro. Por aquí Leonardo también tiene levantada la mano. Leonardo, adelante. Hola, hola a todos. La verdad que agradezco esta oportunidad de participar de este evento. También estoy muy interesado en participar en el podcast, en particular porque nuestro foco o nuestro principal cliente es el GovTech. O sea, ese es nuestro foco de cliente. De hecho, nosotros somos una startup que se llama iDisaster de Chile, obviamente, y nos dedicamos a soluciones tecnológicas para la gestión del riesgo de desastre. ¿Ya? Y en esta dinámica, de hecho, me interesa participar del podcast, también nos interesa para adquirir más herramientas. Hoy en día, le voy a contar una situación muy particular, en cierta forma, que, que yo creo que le ocurrió a muchos seguramente por este tema de encontrar a las personas indicadas y que sean continuas en el tiempo. ¿Ya? Muchas de las problemáticas que menciona usted, nosotros las hemos vivenciado y recientemente. De hecho, por ejemplo, nosotros presentamos una solución para el tema de la gestión del riesgo de desastre al organismo técnico, el máximo organismo técnico acá en Chile, donde le gustó mucho nuestra solución, la trató de impulsar, pero quien tenía en cierta forma el poder de decisión financiero quedó estancado. En cierta forma, la persona del organismo técnico sí lo quería implementar, pero quien tenía el poder, en cierta forma, la billetera, dijo que en cierta forma lo dilató. ¿Ya? Y ahí también vino para nosotros, para nosotros fue un proceso de acercamiento prácticamente casi de un año para lograr ese evento,
y tocó el cambio de la autoridad técnica en Chile del poder de decisión. O sea, volvimos a foja cero. ¿Me entiendes? Y seguramente le debe pasar a muchos cuando ocurre a muchas startups que trabajan con el tema del gobierno, que cuando cambia la persona, ya sea por un tema de elección o de poder de decisión, o cambió la persona que tiene la autoridad, más que de selección de la solución, sino finalmente de contratar o de pagar, si cambia, ahí como que todo se pone más lento. Y en ese proceso nosotros estamos, por eso nos interesa participar del podcast. De hecho, tuvimos acercamiento el año pasado con el Hub de Providencia, justamente para ir tomando estas herramientas, mejores herramientas para el tema del GovTech, pero todavía nos falta, todavía no logramos tener nuestro primer cliente de la parte del GovTech. Por eso nos interesa mucho participar. Muchas gracias, Leonardo. Me encanta que estén saliendo cosas, ¿no? Que vamos a trabajar en el bootcamp, Nico, que me da como cierta tranquilidad que vamos a hablar de esto, vamos, que es uno de los temas que tocamos, Leonardo, que sabemos de estas complejidades que os estáis enfrentando. Y si queréis, quedan 5 minutos, Nico. No sé si nos compensa ir un poco como por las preguntas que había en el chat. Yo tengo, por ejemplo, una de la de los diferentes países. Ahí nos preguntaban, bueno, pues que muchas veces se requiere una entidad legal local con experiencia en otro país. Aquí, por ejemplo, lo que han hecho muchas de nuestras startups es aliarse con otra startup que haga algo parecido en otro país o no, o que tenga un servicio complementario y eso le sirve como para trabajar con esa figura, que es un poco una de las opciones que plantea esta persona. Y la parte de tener un representante legal que también puede ayudar. Pero otra vez, eso también lo iremos trabajando en el bootcamp, son conversaciones que tenemos pensadas, que llevamos muchos años trabajando en esto y sabemos a las dificultades a las que os enfrentáis. Yo emprendí en su momento, pero no con el sector público, así que creo que aquí tenéis mucho mérito. Y nada, Nico, no sé, igual para terminar en estos 4 minutos, ¿algún mensaje clave que queramos mandar o que queramos lanzar? Bueno, agradecerles a todos por la asistencia, por la participación. Creo que como emprendedores todo es un tema que nos interesa muchísimo. Invitarlos a postularse. Les acabamos de dejar nuevamente en el chat el enlace de postulación. No dejen de hacerlo. Recuerden que vamos a recibir postulaciones hasta el 17 de abril. Las vamos a estar esperando. Hay una oportunidad bien interesante. Recordarles, por supuesto, si a alguien no le quedó claro, el entrenamiento es virtual. Los vamos a estar contactando tanto a los que queden seleccionados como a los que no, agradeciéndoles también por participar, pero no dejen de hacerlo. Realmente una experiencia de mucho valor que es bastante diferencial de cara a lo que seguramente pueden encontrar en Latinoamérica, al menos, sobre cómo aprender a trabajar con los gobiernos y a venderles soluciones tecnológicas. Entonces, creo que cierro con eso. Agradecerles, invitarlos y bueno, nada, los esperamos. Seguramente nos vamos a seguir encontrando en otros espacios alrededor de este tema. Bueno, no sé si alguien, no, creo que nadie más está por Muchas ahí gracias a pendiente. todos. Yo Buenísimo, dejaría aquí, muchísimas quedan 3 gracias. minutos. Gracias a todos.